Agustín Prospiti, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Rosario, un gusto que esté en el programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un saludo, un gusto para todos los oyentes y para todos los televidentes estar aquí con ustedes. Bueno, la idea era un poco hablar sobre el movimiento obrero organizado, sobre los trabajadores en Argentina, sobre el mundo del trabajo en este tiempo que vivimos, ¿no? De políticas económicas, si uno quiere, liberales, propulsadas por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? A nivel nacional, dentro de la gestión Cambiemos. ¿Qué podemos decir? Bueno, claramente este conjunto de políticas, si uno ve, digamos, los resultados que han tenido en su implementación, podríamos repasar algunas rápidamente, ¿no? O sea, la apertura del mercado, digamos, a las importaciones y a las, digamos, a la llegada de productos extranjeros elaborados en la Argentina, ha generado obviamente una competencia compleja para las industrias nacionales y ha generado como consecuencia el cierre de numerosas empresas. Las más afectadas son las pymes, ¿no? Fundamentalmente las más sensibles a la competencia, fundamentalmente de productos que provienen de países con una elaboración y un costo de elaboración muy bajo, entonces que difícilmente compiten con los productos importados de China, del sudeste asiático, que tienen tasas del costo de mano de obra muy baja y que efectivamente lo que provocan es una competencia, digamos, desleal, entre comillas, con los productos argentinos y provocan el cierre de numerosas pymes, como estamos viendo desde que se inició este proceso con la apertura de las importaciones, numerosos cierres de pequeñas y medianas empresas que afectan obviamente al comportamiento del mercado laboral, en el sentido de que es un mercado laboral que expulsa a trabajadores o que tiende a buscar la reducción del costo de la mano de obra a través de la subocupación, a través del empleo informal. Entonces, efectivamente vemos que las condiciones de trabajo se degradan y también efectivamente vemos que de alguna manera se está ampliando lo que es el marco de los desocupados. También obviamente sin duda podemos, digamos, en el barrido de temas que afectan al movimiento obrero podemos ver también la cuestión digamos de el sostenimiento del salario, ¿no? O sea, la típica puja salarial que se da entre patronal y trabajadores, donde efectivamente vemos que con una inflación que continúa, digamos, siendo un problema presente en la Argentina, el aumento de la inflación por encima del aumento de los salarios provoca una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y eso efectivamente, dificulta en términos de el sostenimiento de las necesidades básicas que tienen las familias de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, obviamente, hay allí una problemática del mundo de los trabajadores que, sin duda, complejiza el escenario dentro de este marco de las políticas que se denomina de corte liberal o neoliberal, ¿no? Que efectivamente también, buscan permanentemente generar nuevas condiciones de trabajo más flexibles, ¿no? o menos rígidas para generar a los empresarios mayor margen de manejo del uso de la mano de obra, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los despidos y las indemnizaciones, lo que tiene que ver con los juicios laborales, lo que tiene que ver con las condiciones de los derechos del trabajador. Ahora, la comparación que siempre surge, ¿no?, por parte de muchos académicos respecto a esta época es compararla con el menemismo, ¿no?, donde se habla de la flexibilización laboral, de la privatización. Ahora, la situación era diferente, ¿no?, porque allí no había inflación. Es más, llegó a haber deflación. No es que esté defendiendo el menemismo, digamos, pero una situación. Y el salario quizás no era alto, pero la gente tenía cierto poder adquisitivo. Hoy está todo frenado, porque además de la inflación tenemos estancamiento económico, lo que muchos llaman estanflación. Exactamente. A mí me parece que la comparación, digamos, solo puede ser muy superficial, hecha en el sentido de esta aspiración que viene de larga data de los sectores patronales de flexibilizar las condiciones de trabajo, pero el marco económico es muy distinto. Entonces, superponer el análisis de una década tan compleja y tan diferente, como vos decías, la década del 90, a la etapa actual, me parece, digamos, incorrecto o poco propicio para el análisis, digamos. Lo que sí efectivamente vemos que se tematizó mucho en aquella época y que vuelve a aparecer aquí es, de alguna manera tratar de reducir un poco el poder, o la presión de la cúpula sindical sobre las condiciones de trabajo. Lo que se intenta hacer de alguna manera es desregular el mercado de trabajo. Bueno, no es casual que en los 90, se haya, como dice un jurista muy conocido que fue el abogado de la CGT durante muchos años, Recalde, ¿no? Héctor Recalde, que durante los años 90 se dinamitó todo el edificio jurídico que sostenía la protección laboral de los trabajadores, ¿no? Y efectivamente eso buscó de alguna manera
cambiar las condiciones del mercado de trabajo, las condiciones de contratación, ¿no? Recordemos que en aquella época aparecieron formas de contratación que no estaban presentes en la Argentina, los contratos basura, los contratos por tiempo determinado, las pasantías proliferaron, ¿no? Como modos de flexibilizar las condiciones de trabajo. Decir, el mismo trabajo negro, ¿no? Sin duda el mismo trabajo negro, claro. Formas de abaratar el costo de la mano de obra a costa de derechos laborales. Ahora, ¿cómo se para el sindicalismo, el movimiento obrero organizado, frente a esta situación? ¿Se para igual que los 90 o incluso igual que los 80? Porque esa es otra de las comparaciones que surge cuando uno analiza la política del gobierno nacional respecto al movimiento obrero y la situación del movimiento obrero hoy en la Argentina. Muchos hablan, en este caso partidarios de Cambiemos, de que de alguna manera la oposición del sindicalismo es férrea como en aquella época, poniendo palos en la rueda para el modelo económico. Bien, yo diferenciaría de ambas etapas el comportamiento del movimiento obrero. De los 80, fundamentalmente, ¿por qué? Porque el movimiento obrero, una vez retornado, digamos, al régimen democrático en el 83... Sí, con Raúl Alfonsín, ¿no? Claro, en el gobierno de Raúl Alfonsín adquirió un protagonismo en la escena social y política muy importante, con una activación social muy importante, que estaba fundamentalmente motorizada por recuperar recuperar las condiciones tanto económicas y salariales como legales y jurídicas perdidas durante la época de la dictadura. Entonces, efectivamente, poniéndolo en términos gruesos, ¿no? O sea, la redistribución regresiva del ingreso que se provocó durante la dictadura, la caída del poder adquisitivo del salario, ¿no? Y la pérdida de derechos básicos de los trabajadores, implicó que efectivamente los 80 tuvieran esa dinámica de conflictividad en términos de la recuperación de un porcentaje de esa renta que efectivamente durante la dictadura vamos a ponerlo en términos de que usan los economistas, se derramó pero hacia arriba en vez de derramarse para abajo. Entonces efectivamente los 80 está marcado un poco por esa dinámica y donde el movimiento obrero por un lado juega, y aquí hay que diferenciar, ¿no?, su rol como actor corporativo, tratando de porque eso es algo interesante para marcar. ¿Sigue vigente el modelo corporativo o no corporativo? Sí, sin duda. ¿Cuánto lo sindical? El modelo sindical que se instauró en los años 40 en base a la prefiguración que estableció el peronismo para el movimiento obrero continúa, ¿no?, aún hoy vigente en sus términos más generales, ¿no?, en su forma de organización, su forma piramidal de organización, en la idea de la base de la agremiación por un sindicato de actividad, un sindicato único, ¿no?, que va confluyendo en sus distintos niveles hacia la confluencia de la CGT, es decir, un modelo de organización unicista, no pluralista, ¿no?, donde hay un único sindicato. El famoso unicato se llama. Sí, le dicen unicato. Sí, le dicen unicato, que no es el término. En realidad es la forma de organización unicista, ¿no?, donde hay un único gremio que representa toda una actividad en los distintos niveles. Hay 3 niveles: el nivel de las uniones, de las federaciones y de la Confederación General, que es la CGT, ¿no? Bien, entonces ese rol corporativo, ese rol de defensa de los intereses específicos, que por las características particulares que adquirió en la historia del movimiento obrero en la Argentina, por la alta tasa de afiliación, por la alta tasa de concentración en los núcleos urbanos, le permitió alcanzar a ese sindicalismo un poder de presión social muy importante, ¿no? Entonces, cuando decimos el rol corporativo del sindicalismo, es conseguir las mejores condiciones salariales y laborales y de servicios sociales para sus trabajadores, ¿no? Eso es una constante del accionar sindical, ¿no?, que efectivamente... ¿por qué decimos que ese poder corporativo es un poder muy fuerte? Porque tiene capacidad de condicionar la relación entre capital y trabajo, aunque, y esto hay que decirlo, también con una fuerte regulación por parte del Estado. Agustín Prospiti, muchas gracias. Por favor, un placer, muchas gracias por invitarme y a disposición para lo que necesiten.